Qué gusto saludar a todos nuestros hermanos maestros de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. En esta oportunidad, desde el departamento, estamos con una iniciativa muy importante y es darles una herramienta en el estudio de la lección, porque entendemos la gran responsabilidad que todos compartimos al darla a nuestros hermanos cada sábado. Recuerde, mi apreciado hermano, que en sus manos está la educación de la iglesia. Hay hermanos que solamente se alimentan espiritualmente con lo que usted le dice cada 8 días en el repaso de la lección o a través del sermón. De allí que tenemos que profundizar, tenemos que preocuparnos por dar lo mejor a nuestros hermanos. Por eso hemos dado esta iniciativa de parte del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación y lo hemos llamado Estudiando para Compartir. En esta oportunidad nos acompañan dos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Roberto Carvajal, quien es nuestro departamental de mayordomía y secretario ministerial de nuestra asociación, y también hemos invitado a nuestro pastor Óscar Vergara, que es el pastor del distrito de La Castellana. Qué gusto saludarle, pastor Carvajal, bienvenido. Muchas gracias. De igual manera, pastor Óscar, qué gusto saludarle, bienvenido a este repaso de la lección para maestros. Pastor, muchas gracias y un saludo a todos nuestros maestros de la Asociación del Alto Magdalena. Muy bien, mis hermanos, quiero que tengan papel, lápiz, estén muy atentos porque iniciamos nuestro repaso y lo vamos a hacer de una manera muy puntual. Quiero que entendamos la dinámica de este repaso. No vamos a ir día por día analizando cada cosa, sino que lo que nos proponemos es resaltar los aspectos fundamentales que durante el tiempo del repaso de la lección usted, mi apreciado hermano, puede compartir con nuestros hermanos de iglesia. Por lo tanto, iniciando un nuevo trimestre, debemos de comenzar, mis hermanos, profundizando en el marco histórico del libro de los Efesios, que es lo que nos ocupa. Por lo tanto, mis apreciados pastores, vamos a hablar un poquito del marco histórico. Comencemos diciendo quién fue el autor de este libro. Pastor Carvajal, ¿nos puede ayudar con eso? Sí, el autor es, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Y más o menos en qué fecha fue que lo estuvimos nosotros mirando? ¿En qué fecha fue escrita esta carta? ¿Qué condiciones habían, pastor? Bien, el apóstol Pablo había viajado hacia Jerusalén, fue tomado preso y llevado a Roma, donde escribe la carta aproximadamente, llegó al año 60, hasta el año 62, porque su primera prisión fue de 2 años. En aproximadamente ese tiempo, 60, 62 después de Cristo, apreciados maestros, fue escrito el libro de Éxodo. Sí, pastor, eso es muy importante. Cuando uno estudia y profundiza un poquito, se da cuenta que no solamente, mis hermanos, el apóstol Pablo escribió en esa época, del año 60 al 62, la carta de los Efesios. También él aprovechó su cautiverio, por decirlo de alguna manera, allí en Roma para escribir la carta a los Colosenses, la carta a Filemón, a los Filipenses. Así que el apóstol Pablo realmente no era un hombre tan entregado a la obra que no perdía tiempo. Aún en la mazmorra, en la situación difícil de encarcelamiento, se inspiró para compartir el mensaje de salvación. Pastor Vergara, pero tenemos una ciudad muy especial, que es allí la ciudad de Éfeso, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad multicultural. ¿Qué nos puede usted decir, pastor, de esta ciudad en donde el apóstol Pablo se tuvo que desenvolver en medio de la predicación del Evangelio? Gracias, pastor y maestros. El tema de analizar el contexto histórico es sumamente importante, porque teniendo claro el contexto histórico, nosotros nos podemos aproximar un poco más al propósito que tenía el apóstol al escribir la carta. La ciudad de Éfeso era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano en los días de los apóstoles, una ciudad que está pues descrita en la lección de esta semana, con más o menos unos 250,000 habitantes, con un tremendo sentido de adoración a Artemisa, la gran diosa Diana. Ese, grosso modo, es el contexto de una ciudad portuaria, ¿verdad?, donde había muchísimo turismo y obviamente turismo religioso. Agregar también que esa ciudad era la capital de Asia Menor, que era la capital de aquel momento del imperio. De ahí están las 7 iglesias que el apóstol Pablo también escribe, que se encuentran en Apocalipsis.
Era una ciudad portuaria muy importante en la economía, y su economía se basaba, como dijo el pastor Oscar, en una diosa y su templo, que era un templo hermosísimo. Apreciados maestros, un templo que albergaba más de 25.000 personas, tenía unas columnas de las cuales varias estaban vestidas en oro. Interesantísimo eso, pastor. Y interesante lo que nos mencionaban hace un momento. Hermanos, no nos confundamos porque a veces en la escritura leemos que era la diosa Artemisa o la diosa Diana. ¿Es la misma, pastor, o cómo era el tema? Artemisa y la diosa Diana de los Efesios, que era la diosa principal del pueblo. Sí, sí, esta ciudad, mis apreciados hermanos, era una ciudad demasiado idólatra. Había hechicería, había unas circunstancias muy complicadas y nosotros hemos leído, yo sé que todos somos estudiosos, en donde en algunos momentos comenzaban a decir, viva Diana de los Efesios, nuestra reina, nuestra diosa, era la diosa que guardaba la protección de la ciudad y por lo tanto ellos pues la consideraban de verdad muy importante. Pablo se tuvo que enfrentar a una idolatría muy especial. Pero pastor, pastor Oscar Vergara en la lección también nos mostraba que el apóstol Pablo en el libro de Efesios utilizó como unas metáforas para referirse también a la iglesia de Cristo. ¿Qué nos puedes tú decir y cómo podríamos nosotros como aprender de esas metáforas? Muy bien, pues precisamente producto de la preocupación del apóstol que ya no estaba en Éfeso, en su carta él utiliza 4 metáforas. Es importante, queridos maestros, que nosotros hagamos un poco de énfasis en esas 4 metáforas, sin extendernos demasiado en la explicación, porque a lo largo del trimestre vamos a estar tratando precisamente esas metáforas. La primera de ellas tiene que ver con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La segunda metáfora que se usa es precisamente la del edificio, ¿cierto? El templo construido sobre la piedra angular que es el Señor Jesucristo. La tercera metáfora tiene que ver con la esposa de Cristo, que es la familia. Y la cuarta, un ejército preparado para la predicación del mensaje de salvación. Son las 4 metáforas que utiliza el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Efesios. Excelente, pastor. Gracias. Hermanos, no vamos a ampliarnos mucho, como decía el pastor Vergara, en cada una de estas metáforas, porque esta es una lección introductoria a todo lo que vamos a estudiar durante el trimestre. Así que sencillamente menciónalas, da una explicación breve, puntual de cada una de ellas y continuamos. Pero hay algo importante y es que esta semana nos enfocamos, mis apreciados hermanos, como la lección lo traía, Pablo y los Efesios. Pastor Roberto Carvajal, si nuestros hermanos es muy importante que enfaticen cuál es el tema central de la lección. Nos gustaría que no nos fuéramos, mis hermanos, por diferentes circunstancias, a veces nos vamos por las ramas, sino vayamos al tronco, a lo principal. El tiempo en el repaso de la lección en las iglesias es muy corto. Por lo tanto, Pastor Carvajal, ¿cómo podríamos nosotros resumir cuál es el tema central de la lección de esta semana? Apreciados maestros, ten en cuenta que el apóstol Pablo, quien conformó esta iglesia, estaba muy preocupado por ella, en el ambiente que ya se mencionó, está desarrollándose, así que quiere mostrar en primer lugar a Cristo reconciliando a la creación y su iglesia consigo mismo. Y en segundo lugar, Cristo como la fuente de la unidad de la iglesia, y esa iglesia unida a Cristo Jesús ahora cumple un propósito misiológico. Recuerda que la iglesia tiene una identidad, el apóstol Pablo aquí lo recalca, la identidad de la iglesia. Así que, apreciado maestro, recalca mucho la identidad de la iglesia, la identidad que tenemos como adventistas, que estamos reconciliados con Cristo. Segundo, no podemos desarrollar nada a menos que estemos unidos con Cristo y unidos los unos con los otros. Y tercero, tenemos nosotros un propósito, y es el propósito que tenía el pueblo judío que desapareció. Ahora ese propósito viene a la iglesia que Cristo conformó, el propósito de poder difundir y diseminar el evangelio de Cristo y su salvación, que se encuentra impregnado en todo el libro de Es claro, es puntual. Ahora, apreciados hermanos, recuerden, estamos
en un contexto donde ser cristiano no es nada fácil, es bien complicado. Realmente en la carta de los Efesios nos va a mostrar, nos va a enfatizar que sí se puede ser cristianos en tiempos difíciles. Algo así, Pastor Oscar, perdón, como lo que realmente nos toca vivir hoy en día. Estamos en un mundo lleno de idolatría. Precisamente esta semana estábamos viendo cómo en nuestra ciudad y en el mundo entero se celebraba el día de LGTB. Realmente hay mucha promiscuidad, mucha inmoralidad, y sin embargo el Señor nos llama a todos nosotros, como hijos de Dios, a ser fieles en medio de las circunstancias difíciles. Eso nos enseña la carta a los Efesios y eso nos enfatiza esta semana. Así que, apreciado hermano, enfatícele eso a los hermanos. Usted como maestro, enfatice que hay que ser fiel a pesar de las circunstancias que nos rodea. Ahora, ¿qué podríamos decir, Pastor Vergara, en cuanto a los temas como para que no se pueden dejar de un lado, después de mostrar el tema central que el pastor Carvajal muy puntualmente nos lo ha mencionado? ¿Qué podríamos nosotros también enfatizar? Porque la lección tocaba diferentes aspectos. ¿Qué podríamos nosotros añadir en este momento? Bueno, pastor y queridos hermanos, hay al menos, pienso yo, unos 3 elementos que nosotros podríamos tener en cuenta. El propósito de la carta, ¿cierto?, que responde a la preocupación del apóstol Pablo porque su iglesia, la iglesia de Éfeso, a quien le había dedicado muy buen tiempo a enseñar, no se desvíe de cuál es su identidad. Son cristianos. Por lo tanto, la carta habla acerca del estilo de vida cristiano, de la forma como debe comportarse, la conducta del cristiano. En esto podemos nosotros enfatizar. Una carta que fue escrita para leer en los hogares, porque en el tiempo de los discípulos no había templos como los que ahora tenemos en la actualidad, ¿no? Templos como las iglesias que tenemos en Bogotá. Pero había casas, hogares. La carta está dirigida a la conducta de los padres, a la conducta de los hijos, a la conducta incluso de los siervos y también de aquellos que tenían a su servicio a otras personas. ¿Verdad? Es importante nosotros hablar de la conducta, mis amados, porque como lo señalaba el pastor Perdomo, en la actualidad también hay dificultades en la iglesia similares a las que leemos que había en los tiempos de Pablo. Y un tercer aspecto que pienso yo que sería importante conocer, pues es precisamente esas experiencias que llevaron a los cristianos, a los creyentes de aquel tiempo, a rendir reverencia al Señor, ¿verdad? Varios testimonios leímos esta semana en los Hechos, el libro de los Hechos, que muestran que el Señor sigue pendiente de su iglesia, ¿no? En la actualidad también el Señor está muy pendiente de su iglesia. Importante, importantísimo lo que nuestro pastor Oscar acaba de mencionar, hermanos, pero vamos a ir a un aspecto fundamental, pastor Roberto. La lección mencionaba algo que me llamó profundamente la atención. Cuando a lo largo del ministerio he tenido muchos hermanos que en algunas ocasiones me han dicho, pastor, necesito que vaya a orar por tal persona que está poseída, que está endemoniada. Y saben, mis apreciados, no es fácil. No es fácil hacer eso. Creo que de las cosas que más le pido al cielo que me ayude es cuando tengo que enfrentar una circunstancia de esas. Pues la carta de los Efesios, y en esta primera semana, Pastor Carvajal nos decía que había unos exorcistas ambulantes, pero creo que no les fue muy bien, ¿no, Pastor? Fue muy bien, porque ellos al ver, miren el poderoso ejemplo y testimonio de una persona llena del Espíritu Santo, que esperamos y oramos para que como iglesia estemos viviendo ese momento. Ellos hicieron milagros y vinieron unas personas, un grupo de personas, también miren en el nombre de Jesús, hacer milagros, porque usaron el nombre de Jesús. Y cuando el demonio escuchó el nombre de Jesús, yo le digo lo siguiente, miren, yo conozco a los apóstoles, pero ustedes no los conozco. Así que el demonio se salió de esas personas y comenzó también a atropellarlos. Hasta que el apóstol Pablo sí pudo
sacar los espíritus malignos, y eso fue de gran testimonio, de tal forma que dice que la historia, que la gente comenzó a quemar los libros, ¿verdad? Que tenían llenos de esoterismo, llenos de mística, de santería y toda clase de idolatría. Entonces el punto es cómo Dios nos usa a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Cuando estamos preparados, vamos en su nombre, cuando usamos su palabra, y vamos por la gracia de Cristo, podemos ser instrumentos para liberar y para glorificar el nombre. Así es, pastor. Oye, tremenda experiencia, ¿no? A mí me impactó esa experiencia porque definitivamente muchos quieren utilizar el nombre del Señor y están muy alejados de Dios. Por eso, recuerden, hermanos, claramente el Evangelio de Mateo dice, capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Pastor, y discúlpeme que lo interrumpa un poco. Yo me puse a hacer el cálculo de esos 50.000 días de trabajo que fue el costo de la destrucción de esos libros de magia. 2.600 millones de pesos más estuvieron dispuestos a sacrificar los hijos de Dios. Entonces, por día un promedio, las personas, 2.500 millones. En dólares, el folleto dice $80 diarios, y eso da $4 millones. Wow. En todo caso, la suma fue exorbitante. ¿Cómo Dios puede usar a una persona, preciosos compañeros y maestros, cuando están imbuidas por el Espíritu Santo, cómo puede transformar y cambiar toda una comunidad? Así es, pastor. Entonces, definitivamente, pastor Oscar, eso era hechiceros, había mucha idolatría, mucha hechicería, agoreros, porque tener esa cantidad es impresionante. Pero hoy en día no es diferente. Hoy en día la hechicería, el espiritismo, bueno, recuerden que la sierva de Dios dice que de los 2 engaños capitales, uno es precisamente la inmortalidad del alma, y el espiritismo está muy marcado en estos tiempos también. Pero definitivamente, pastor Oscar, pastor Carvajal, había un compromiso muy grande por el Señor, que todo ese dinero lo quemaron, porque realmente quemaron todos esos libros y, digámoslo así, hubo una pérdida económica, ¿no? Pero también hubo una ganancia, claro que sí. La ganancia de estar en paz con Dios, de estar en paz con el Señor, de estar bien con Dios, porque todo aquel, y esto es importante, maestros, que lo enfaticemos, todo aquel que se entrega a Dios, que conoce el Evangelio, tiene que hacer un pacto de compromiso, un pacto fiel, un pacto sincero, que realmente haya obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero hubo también otro momento interesantísimo, y tenemos que analizar una lección sin dejarlo pasar. Hubo un hombre, un platero, se llamaba Demetrio. Oye, Demetrio, ese hombre no le cayó muy bien lo que Pablo estaba predicando. ¿Qué pasó, pastor Carvajal, con Demetrio? Capítulo 19, y nos dice lo que ocurrió, ¿verdad? Este hombre pues está acostumbrado a tener buen sustento por lo que ellos ganaban, y no solamente eran él, sino una cantidad de personas más que vivían de la gente. Apreciados maestros, tenemos que enfatizar que hay mucha gente que se aprovecha del enfermo, del que está pasando un momento de crisis, y a veces acuden a brujos, hechiceros, rezanderos que los explotan. Debemos conducir que el Evangelio da esperanza. ¿Y qué ocurrió? Pues ellos se reunieron, todos los que estaban perdiendo, porque aquí toda la razón es financiera. Aquí no hay otra razón. Miren, mucha gente se mueve por el lado financiero. No les importaba a la gente en el sufrimiento. Así que ellos se reúnen para ir contra el apóstol Pablo y decir que él venía a alborotar la ciudad y a irse contra su gran diosa Diana, que dice que no solamente es importante aquí, sino en el mundo. Pero Dios utiliza también a una persona que sale en defensa de ellos, y Dios les libra la vida. Apreciados hermanos y compañeros, una gran lección que debemos aprender, que Dios todo lo que el enemigo quiere usar para mal, al final lo usa en bien. Y si somos entregados a la mano de Dios, Dios usará para el bien la labor. Pues, pastor. Pastor Oscar, de todos los textos que la lección trae esta semana, ¿usted cuál le recomienda a nuestros maestros que no pueden dejar de analizar, de estudiar con nuestros hermanos? Pastor y maestros, me parece que el texto que sugiere la lección de esta semana, para que lo memoricemos, y de paso, como maestros debemos dar ejemplo memorizando el pasaje de memoria. Debemos nosotros hacer énfasis en ese pasaje. Ese pasaje encapsula lo que la lección de esta semana quiere dejar en claro en nuestra mente. El centro es Cristo. La unidad de la iglesia está en Cristo, ¿verdad? El texto es Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Me parece que es un pasaje que debemos
enfatizar, sí, muchísimo, sin desconocer pues los relatos de hechos de los apóstoles que también son bastante interesantes. Así es, pastor. Ese texto no lo podemos dejar de leer. Es más, hermanos, les invito a ustedes que en la medida de lo posible, como maestros, puedan tener diferentes versiones de la Biblia, consúltenlas. Porque si una versión no es muy clara, otra puede ser más clara. Hay que consultar lo que dice el espíritu de profecía, el don profético, lo que dice Elena White acerca de lo que estamos estudiando, porque un maestro no puede llegar a compartir lo mismo que leyó el alumno. Tenemos que profundizar un poquito más para poder compartir más. Pastor Carvajal, ¿y usted qué texto nos puede recomendar que no debe de pasarse en esta semana sin que nuestros maestros lo compartan? Bueno, está unido al texto del pastor Oscar, pero es Efesios capítulo 4, versículo 3. Procurando mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Apreciado maestro, muchas veces la paz de la iglesia se ve quebrantada por problemas internos, incomprensiones, orgullos, problemas no resueltos. No permitamos que nada quite la unidad y la paz de la iglesia, que la mantengamos para que cumplamos el propósito. Recuerden que vamos a ver el propósito de la iglesia ahora es cumplir la misión, predicar, testificar y hacer el bien. Qué bueno, pastor, así es. No puedo terminar este repaso, mis apreciados hermanos, pastor Oscar, sin que usted le dé a nuestros hermanos maestros una aplicación práctica que ellos puedan tener con nuestros hermanos. Es decir, de todo lo que nosotros estudiamos, mis hermanos, es muy interesante no solamente mirar la parte histórica y no quedarnos allá, sino que tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y usted tiene, mi apreciado maestro, que compartir con ellos aplicaciones de la lección del estudiado para hoy. Pastor Oscar, ¿qué aplicación, qué lección espiritual podemos nosotros resaltar para ir concluyendo con nuestro repaso en esta oportunidad? Sí, pastor, me parece que los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios son tremendamente prácticos. Hablan directamente a nuestra forma de vivir el cristianismo. Así como antaño se escribiera para que nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Colosas y las otras iglesias del Asia cambiaran su conducta, pues también nosotros debemos cambiar nuestra conducta. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, invita a experimentar una transformación. Como cristianos, como hijos del Señor, nuestra conducta tiene que representarlo bien en el lugar donde el Señor nos ponga. Qué bueno, pastor, gracias. Y pastor Carvajal, un consejito final a nuestros hermanos. Bueno, me llamó mucho la atención Hechos capítulo 19, versículo 29, donde dice que cuando la multitud comenzó a gritar grande de Dios a los efesios, el apóstol Pablo iba a salir a defender, y los discípulos y los hijos del Señor lo detuvieron. No vayan, apóstol Pablo. A veces se requiere una persona que aconseje, que ayude, que mengue, que a veces en el deseo de hacer las cosas nosotros a veces no hacemos las cosas bien o queremos hacerlo de forma intempestiva y va a causar daño. Así que se requiere que tú seamos instrumentos de bien y de paz, al decir un hermano, aunque sea líder, oremos al Señor, no es el momento, espera un poco más. Qué bueno, pastor, gracias. Eso se llama prudencia. Hay que ser prudentes, hay que tener tacto, mis hermanos, y noten que todas estas lecciones prácticas son las que tenemos que aterrizarle a nuestros hermanos. Recuerde, preciado maestro, que usted puede encontrar en su clase hermanos que estudiaron, hermanos que no tienen ni idea porque no estudiaron absolutamente nada, y hay que orientar de la mejor manera. Por eso, ya concluyendo nuestra lección, este repaso muy puntual, queremos darles unos consejos finales a todos ustedes, mis apreciados maestros. Lo primero, recuerden, no estudie la lección el día viernes. Si lo hace cada día, si estudia con detenimiento, si saca un tiempito, el Señor a través de su Espíritu le va iluminando y le va ayudando para que cuando se pare el próximo sábado delante de la hermandad tenga una clase estructurada. En segundo lugar, no tiene que ir leyendo día por día, porque por lo general el tiempo no va a alcanzar. Como lo hemos hecho nosotros, en esta oportunidad queremos mostrarles que hay que enfatizar los puntos más importantes de la lección. En tercer lugar, siempre haga una aplicación. Siempre hay que hacer una aplicación. Hay que tomar la aplicación, hay que mirar
cómo esta lección nos sirve en nuestra vida cristiana práctica. Ahora, quisiera, ya el tiempo se nos fue, pero Pastor Óscar y Pastor Roberto Carvajal, rápidamente, si un maestro no comprende algo de la lección, tiene una laguna en su mente, no comprendió algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el recurso? ¿Cómo podría solucionar? ¿Se para con esa duda delante de la iglesia o delante de su clase? ¿O cuál sería la solución a ese inconveniente? Pastor Óscar. Bueno, Pastor, sí, muchas gracias. Pienso que nosotros lo primero que debemos hacer como maestros de escuela sabática es apelar a las herramientas que tenemos más a mano. En la actualidad tenemos el comentario bíblico adventista, que usted lo encuentra en internet. Hay páginas donde nos ayudan a entender los textos que de pronto puedan ser un tanto complejos de comprender, en internet también, y usted puede acudir a eso. Digo yo que en el peor de los casos, hágale la llamadita a su pastor para que él le aclare. O en el mejor de los casos. Digo yo en el peor de los casos, que, sí. que no pueda entender ni con el comentario, ni con las páginas, entonces acuda a su pastor, le está para ayudarle. Sí, pastor, eso es muy importante. Acudamos a nuestro pastor si tenemos lagunas. No nos paremos delante de nuestros hermanos con inquietudes. Pastor Carvajal, su mensaje final, por favor. Bien, además, buscar los consejos, desde luego, está claro, el orar, porque Dios nos da discernimiento y nos da sabiduría a cada uno. Entonces, además de pedir sus consejos y orientaciones, como dice el pastor Perdomo, no se levante como maestro con dudas y lagunas, porque las va a transmitir, pero sí poder pedirle a Dios que le ayude a entender y a comprender, porque el Señor ha dado una promesa. La sabiduría y entendimiento a aquellos que le buscan. Muy bien, pastor. Quiero agradecerle, pastor Carvajal, pastor Óscar, de verdad que ha sido una bendición en nuestra primer repaso de la lección dirigido desde el Departamento de Escuela Sabática aquí de la Asociación, Estudiando para Compartir. Esperamos y creemos con la bendición de Dios que va a ser realmente muy oportuno, muy bueno, como una herramienta más para ustedes, para que así realmente podamos dar lo mejor para nuestros hermanos. Les mandamos un abrazo cordial, Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y les esperamos porque la próxima semana estaremos con la ayuda de Dios con 2 invitados también para analizar lo puntual, lo que realmente necesitamos conocer de la lección para poderlo transmitir a nuestros hermanos. Un abrazo para todos.